Buenas noches, Ángel. Con este trabajo vamos a hacer un análisis sobre cómo la altura y la localía afectan el desempeño de las selecciones de fútbol, específicamente en la diferencia de goles. Exactamente. Estudiaremos cómo las selecciones de Bolivia, Ecuador, México, Colombia, Chile y Venezuela juegan de local y visitante. ¿Qué diferencia hace jugar a gran altura versus jugar en el llano? Para investigar esto, analizaremos los últimos 43 partidos, tanto como local como visitante de esas seis selecciones, usando herramientas estadísticas para entender cómo influye la localía y la altura. Este análisis nos llevará a explorar la diferencia de goles que registran estos equipos en ambas condiciones. Exactamente, así que si alguna vez se preguntó si la altura realmente marca una diferencia en un partido, ahora vamos a analizarlo para llegar a una conclusión. Primero, ¿por qué la altura es tan importante en el fútbol? En países como Bolivia, Ecuador y México, los equipos juegan en condiciones de altitud superiores a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esto puede darles una ventaja al enfrentar equipos que están acostumbrados a jugar a nivel del mar. El aire en las alturas tiene menos oxígeno y la presión afecta el rendimiento físico de los jugadores. Esto podría hacer que los equipos locales tengan un mejor desempeño y los que están acostumbrados a jugar en el llano tengan un peor desempeño. Pero, ¿qué pasa cuando estos equipos juegan de visitantes en el llano? Esa es la pregunta que queremos responder. Bueno, nuestra hipótesis inicial es que los equipos de altura se benefician cuando juegan en casa, pero su rendimiento como visitantes eh, suele ser inferior suele ser inferior a los equipos de no altura. Ahora veamos cómo abordamos el análisis. Recopilamos los datos de un dataset lleno de partidos de los que nos quedaremos solo con las seis selecciones: Bolivia, Ecuador, México, Colombia, Chile y Venezuela, separándolos en países que juegan en altura y que no juegan en altura. Calcularemos sus estadísticas básicas para después crear un data frame con toda la información agrupada. Bueno, y a partir de este data frame, decidimos realizar dos gráficos, uno que compara los goles anotados en los equipos de no altura contra los de no altura, que es este de acá, y otro gráfico que es un poco más largo, que explica las victorias como local y visita de los equipos de altura y no altura. Para realizar los análisis estadísticos, crearemos otro data frame que tenga la información de los 43 partidos jugados como local y 43 partidos jugados como visitante de cada equipo. Pero nos quedaremos solo con, primero, la columna de la selección que nos interesa; segundo, la condición en la que jugaba, sea local o visitante; y por último, la diferencia de goles con la que terminó dicho partido. Bueno, queremos ver en este punto si hay una diferencia significativa en términos generales en la diferencia de goles con la que tenían los equipos al jugar de local y visitante, sin tomar en cuenta la altura. Hacemos un modelo lineal con nuestros datos y llegamos al resultado que en promedio las selecciones tienen una diferencia de goles negativa al jugar de visitante y una positiva al jugar de local, por lo que hay una clara ventaja al al ganar y la diferencia de goles cuando juegan en casa. Exactamente. Además, vamos a realizar ahora un análisis similar. Sin embargo, ahora vamos a tener en cuenta la altura. Los resultados fueron los siguientes. Acá vemos primero que Bolivia tiene apenas un resultado favorable cuando juega de local; sin embargo, muy significativo cuando juega de visitante, es bastante negativo. Al igual que Ecuador, tiene positivo de local y negativo de visitante. Sin embargo, sorprendente es que México y Colombia tienen resultados cercanos a cero también cuando juegan de visitante. Acá primero tenemos un gráfico para la diferencia en casa. Bueno, este gráfico nos muestra cómo son la diferencia de goles como locales cuando tenemos a los equipos de altura en azul y los no altura en naranja. Y bueno, tenemos un gráfico igual, pero con la diferencia de goles de las seis selecciones como visitantes. Que aquí se ve claramente que la gran mayoría de las selecciones tienen una diferencia negativa, pero hay unas excepciones que tienen una diferencia de goles positiva, pero muy cercana a cero. Justamente estas son las selecciones que juegan en no altura. Ahora vamos a profundizar en cómo las selecciones de altura se comparan con las de no altura en términos de sus desempeños.
Comencemos con los equipos que juegan en casa. Hicimos una prueba de hipótesis para ver si hay una diferencia significativa entre los equipos que juegan en altura y no. Los resultados fueron claros, los equipos de altura tienen mejor rendimiento en casa. Específicamente, equipos como Bolivia y Ecuador tienen un desempeño más alto como locales en comparación con equipos como Colombia y Chile. Esto significa que la altura les da una ventaja competitiva cuando juegan en casa. Sin embargo, cuando miramos los resultados como distantes, los equipos de altura no tienen el mismo rendimiento. Esto sugiere que la ventaja de la localía es mucho mayor cuando a la que jugar de visitante, especialmente para los equipos de altura. De hecho, los equipos de no altura suelen tener un rendimiento más consistente sin el impacto negativo de la altitud cuando juegan fuera de casa. Como conclusión, encontramos que la localía es un factor decisivo en el fútbol, pero su impacto es mucho mayor para los equipos de altura. Esto se debe a las ventajas físicas que tienen al jugar en condiciones que conocen bastante bien. Sin embargo, los equipos de altura enfrentan una desventaja significativa cuando juegan fuera de casa, lo que puede hacer que su rendimiento en partidos de visitante sea inferior al de los equipos de no altura. Este análisis no es solo útil para entender el fútbol, sino también para los entrenadores y las federaciones que pueden tomar decisiones estratégicas sobre cómo abordar los partidos, sobre todo de las selecciones y qué lugar elegir para la localidad de una selección nacional. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias.